compasión y bienestar. Te amamos, Señor. Antes de usted sentarse, como decía el hermano, bendito sea Dios Todopoderoso, Gigi de Ávila y Héctor de la Cruz, mis pastores, nunca se me olvida que lo primero que decían era: no se vaya a sentar en la alabanza, no se vaya a sentar en la adoración. No se siente, recuerde todos los días que usted le pertenece a un Dios todopoderoso. Recuerde todos los días que usted no existe, que quien existe en ese cuerpo se llama Jesucristo. Mi alma se deleita en la presencia de uno bueno, de uno majestuoso, de uno que vive por los siglos de los siglos. Uno que dijo en las sendas antiguas, dijo que solo Él era una verdadera verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Desde que me levanto hasta que anochezco, Señor, 24/7, sea tu presencia en mi vida. Dígale al Señor cuánto usted le ama y que sin Él usted no puede vivir. Usted no puede vivir sin esa vida que se llama el aire que respira. Y ese aire que respira, que es la vida, se llama Jesucristo, el Verbo, la palabra, la sabiduría. Este cuerpo es pertenencia de alguien divino, de alguien puro, de alguien santo. No lo lleve al pecado. No lo lleve a la soncera, a la pereza, a la malicia, a la masturbación. No lo lleve a la pornografía, no lo lleve al adulterio, a la fornicación. No lo lleve a la traición, a la malicia. No vale la pena. Este es el templo sagrado, escogido, hecho, formado por el Padre bueno, alfarero fiel. Llénanos de tu presencia y saca lo malo, saca lo oscuro, saca la malicia, saca el mundo que está dentro de los corazones, la codicia, la envidia, la cizaña, el vituperio, el chisme. Todo esto sácalo fuera, Señor, porque tú al hijo rebelde lo castigas, pero al hijo manso, obediente y humilde lo bendices, lo justificas. Santo, santo, santo. Oh, justicia divina. No es con la vanidad del cuerpo, no es con la vanidad del vestido, no es con la vanidad del calzado, no es con la vanidad del dinero, no es con la vanidad o el engaño, el metemono, la mentira. No es con la mentira y el engaño que dejas tu hogar, dejas tus hijos que sean recostados y estén en otro lugar y confiando que otros te lo críen, porque tú supuestamente, entre comillas, solo trabajas. Tu vida es dura, supuestamente. Todos te creen esa mentira. Pero sabes una cosa, Dios no lo engaña a nadie. Tus pobres hijos solos criándose al lado de un padre porque tú los abandonaste, no, tú te fuiste a trabajar, pero vives con tu amante. Tú vives con tu amante. A Dios no lo engaña diablo. Hija, a Dios no lo engaña diablo. ¿Sabes una cosa? Mientras tú estás siendo tan feliz en tus pasiones, mientras tú estás tratando de hacerte de misterios y mentiras, tú también estás creando esas mentiras en las tuyas, en los tuyos. Una llaga podrida es lo que estás formando con las generaciones venideras, con tus hijos, con tus nietos, bisnietos, tataranietos. Cuando vayas a ver, tú no cabes en ningún lado porque tú no soportas a nadie. Y sabes una cosa, no engañes, no mientas, que esos hijos un día se van a dar cuenta quién tú eras verdaderamente.
Y un día a Dios le van a dar la gloria y la victoria y van a decir: gracias Dios por despertarnos, gracias por revelarnos, porque empezamos a dudar. Y esto que allí eso estaba diciéndose, yo empecé a investigarlo y me di cuenta que aquello no era mentira. Y que aquella mujer que le decían la loca estaba más cuerda que cualquiera. O aquel hombre que le decían el loquito estaba más cuerdo que cualquiera. Le decían el loquito. ¿Y sabes por qué? Porque él gritaba: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y de un momento a otro la iglesia católica, donde él se había metido a gritar que él era Dios, empezaron a sacarlo. Empezó el sacerdote a querer sacarlo, pero el hombre empezó a decirle sus pecados a cada uno. Y todos aterrados dijeron: entonces ese es Dios, porque al único que nosotros todos le contamos nuestros pecados fue ahí en el secreto al sacerdote. Y él, ese hombre, como es un pordiosero, un loco o una loquita, ¿cómo va a saber que yo soy esto o aquello? Y resulta que aquel loquito se metía, era por allá al escondido, a escuchar al sacerdote, oyéndole todos los secretos a las gentes, a la adúltera, a la fornicaria, a la mentirosa, a la que se había ido con el amante y le decía a sus hijos que estaba muy lejos trabajando y no podía venir donde ellos cuando ellos quisieran, sino ellos son ellas, porque pueden ser niñas, pueden ser niños, yo no lo sé, lo sabe Dios. Y aquellas niñas o aquellos hijos de aquellas personas, ¿sabe qué se pusieron a pensar? Si es que un Dios todopoderoso existe, voy a averiguar. Porque tú le pudiste meter mentira a tus hijos, pero no a Dios. Tú pudiste calumniar a aquella o aquel, pero no a Dios. Y después de que aquel borrachito empezó y le contó el nombre a todos y todas las malicias que cada uno tenía en sus secretos, ¿sabes qué pasó? Que lo descubrieron, que era que él sabía todo eso porque se había escondido por allá a mirar. Pero el Dios que yo tengo no me ha dejado a mí ir a mirar por allá a los rincones. Él, el rincón de tu corazón, lo conoce. Y Él sabe que no has ido donde un cura y que han mentido vilmente y que a todos los tienes engañados, pero menos a Él. A todos les has escondido aquel camuflaje en el que vives de una vida paupérrima, pero aparentas tener felicidad. La apariencia engaña, pero a Dios no lo puede engañar diablo. Dios sabe en dónde vives, en qué pieza te duermes con aquel amante. El Dios de los cielos sabe cómo te bajas de tu camión o te bajas de la carretera y vas y robas y agarras las frutas ajenas. El Señor Dios es el único que te conoce. Él es el que sabe dónde estás posteando al otro para tirarle la lanza y robarle. Él es el que sabe dónde está escondido tu pecado y dónde estás esperando todos los días para tirarle saetas a esas personas. Y después estás diciendo que no, que tú no mueves un dedo. Pero no te preocupes, que Dios te va a descubrir. No hay mentira oculta hasta que la verdad no aparezca y te deje desnuda, mentira inmunda. Sea bendito el nombre del que vive por los siglos de los siglos, por el poder de la palabra. Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias porque estamos peleando por una santidad, por un cielo. Nosotros no vinimos a pelear aquí entre hombres y mujeres, entre sangre y carne. Nosotros no vinimos a perseguirnos aquí en esta matriz, donde es, Señor, un campín de gallinero, Padre Santo, un galpón, donde todos se picotean y se tiran por la vanagloria, la vanidad, la arrogancia, el ego. No, mi amor, aquí con Cristo no se vino a competir. Estos huesos que yo tengo, engreídos, este cuerpo que yo tengo, esta mente que yo tengo, toda esta cuerpo y toda esta materia que está y que me envuelve en esta hora mi alma, todo se queda en esta tierra y cobijo será el gusano de ella. Pero hay un alma que salvar y por esa alma es que vino Jesucristo a rescatar al hombre. Dijo: moriré por todos ustedes. Peleen ustedes por ustedes mismos, porque si esto hacen al árbol verde, ¿cómo será al árbol
seco. Nosotros los humanos somos los árboles secos, la rama seca. Nuestro Dios es la rama verde, el tronco verde. Y vino a decirnos, si ustedes que andan en el pecado y se creen santos, ¿acaso ustedes creen que Satanás no los va a tocar y los va a envolver y a escurrir como un trapito viejo, sucio y podrido? Si lo está haciendo conmigo, que soy un árbol verde, nuevo, seco, hermoso, me escurren y nadie puede arrugarme, y lo está haciendo, ¿cómo serás tú? Levántate de tu engaño y de tu mentira. Les dirás a todos aquella historia, pero no se la puedes contar así a nuestro Dios, ni a sus profetas. A todos los podrás engañar en tu familia. De que no, pobrecitos, mis hijitas, yo no puedo estar con ustedes, mis amores. Pero nadie sabe que te deleitas en la presencia, no de un empleo verdaderamente fabuloso, sino, ya tú sabes, Dios te perdone y Dios cubra con su sangre preciosa a esas niñas, a esos niños que sufren de mentiras y de alcahueterías, Padre, de mismos abuelos y abuelas, de mismos tías, tíos, de mismos cuñados, cuñadas, unas familias de ralea inmunda del diablo que son llagas podridas y que después quieren pasarse derechito al cielo sin haber tocado infierno. No creas que tú a Dios lo compras con dinero, con falsas mentiras, con falsas proezas. Tú a Dios no lo compras con pinturitas, mi negro, mi negra. Tú a Dios solo lo compras con ser puro de corazón, porque si no, nunca vas a ver a Dios. ¿Acaso no crees que Dios sabe los pensamientos podridos tuyos dentro de tu corazón? Dios sabe y desnuda tu alma. Dios conoce lo que Él creó. El que hizo la lengua habla, canta y alaba. El que hizo la boca da palabra de poder y de verdad. Es la fuente viva y verdadera la que salta para la vida eterna. El que hizo los ojos ve también tu pecado y ve cómo está la tierra volteada de boca arriba. Ve cómo está la tierra pastas para arriba, haciendo daño, matando y destruyendo, porque estamos en los últimos tiempos. El que tiene los ojos ve todo lo que está sucediendo en esta tierra. Y sabes una cosa, que Él también oye, porque Él fue el que hizo los oídos. Es que Él no es imágenes de santería que tienen formada la oreja pero no oyen, que tienen formados los ojos pero no ven, que les pintaron la boquita tan bonita y pintadita pero no habla, que tienen las manos con las uñitas postizas pero no puede abrazar. Esos son los territorios de Satanás, las imágenes de un diablo diabólico que no tiene vida porque ya está asesinado por el Señor. Cuando decidió el Señor que este cuerpo muriera en la cruz, que esta carne muriera el pecado, que esta carne se santificara y que muriera yo para Cristo vivir en mí, entonces Satanás quedó crucificado, aplastado y destruido. Por eso los demonios se tienen que ir del cuerpo de aquel endemoniado, de aquella endemoniada, del que está encadenado por cadenas de opresión, de celos, de amargura, de persecución, de cizaña, amargura inmunda que te lleva dolores de cabeza, te masturba, te hace daño, porque esos demonios necesitan ocupar tu cuerpo para ellos masturbarse. Ellos necesitan ocupar tu cuerpo para ellos cizañar, buscar pleito y pelear todos los días. Ellos necesitan tu cuerpo para mentir, para engañar. Pero tus mentiras y tu metemono, todas se las sabe Dios. Apenas se ríe y dice, pobrecito, cómo se engaña solita, cómo se engaña solito. No, no te engañes más. Mejor calla la boca, que más vale un silencio que 1000 palabras, tú lo sabes. Y si no lo sabes, reflexiona. Señor amado, tú eres el poder y la gloria, Padre. Aquí está, Padre Santo, ese hombre, Señor, que atraca y que después llega a su casa como si él fuera un gran señor, todo un señor, pero se ha quedado, Padre, con lo ajeno.
Se ha traído de allá de donde le dieron trabajo lo que no le pertenecía. Se han ido, Padre, a esos trabajos y se traen lo que no es de ellos o de ellas. Vienen a lucirlo en el barrio, Padre, y después lo llevan de nuevo al closet de la patrona para que allá aquella pobre mujer nunca se pellizque ni sepa, Señor, que aquella vino a aparentar y a meter mano con la camisita ajena, con el pantaloncito ajeno que estaba allá. No hagas esas cosas, no trampees, no mientas, ya no engañes más, ya no hagas ese daño que te lo estás haciendo a ti mismo. No se lo estás haciendo a tu barrio donde tú vivas, no se lo estás haciendo a tu ciudad o a tu país donde tú vivas, te lo haces a ti mismo. ¿Quién no me dijo a mí? ¿Quién no me dijo a mí que el mundo era baile, parranda? ¿Quién no me lo dijo? Muchos me invitaron a aquello. Me invitaron a aquello, a eso, a aquello. Pero sabes una cosa, tú misma tomas la decisión. Si tomas el camino incorrecto, el camino correcto. El que habla la verdad se llama Jesucristo, por eso tenemos que morir. Tú me llevaste al mesón, papito lindo, adorando tu nombre. Santo es tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, amado Padre. Tú eres todo poder y autoridad, Señor. Quejas de mi pobre corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Donde vendaron mi alma, allí la vendaron, allí la limpiaron, Señor, de las heridas del mal. Todo mal que venga contra ti, Dios, limpia tu alma y tus heridas, donde vive el agua fresca. Santo, 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 de la fuente eterna. Sí, Señor, la fuente eterna, Padre, eres tú, tu palabra que nos edifica y que no es mentira, es verdadera. Es mejor oír tu palabra, hablar tu palabra, leer tu palabra, que estar 5 segundos oyendo al mentiroso, oyendo, Padre Santo, al ladrón, al falsero, al metemono. Es preferible oír tu palabra que estar oyendo sandezas y mentiras del diablo. Pecador atormentado, mira hoy hacia la cruz. Oh, tú, donde te espera el Cordero para darte tu salud, para enseñarte a hablar verdad y no mentira, para no inventar tantas tonterías en tu vida que te llevan al fracaso. No resistas su llamado. Dale hoy tu corazón. Dale hoy tu corazón, amado mío, amada mía. Dios no lo hace porque te odia. Él cambiará tu desierto en eterna salvación. Ya andarás en la verdad, caminarás en la verdad y contarás la verdad. Cada que hables, tu boca se abrirá para hablar verdad. Bendito samaritano, que las heridas curaste. Te adoro, Señor. Tú me llevaste al mesón. Así como me sanaste, me liberaste a mí. Así también hazlo con ellos, con ellas, papá. Donde atendieron las quejas mías, también atenderán las tuyas, amigo mentiroso, amigo ladrón. De tu corazón Dios quiere ser el dueño. Amiga, amigo, no mientas más. Donde vendaron tu alma, donde vendaron la mía, vendarán la tuya. Donde pusieron nueva la mía, pondrán nuevas las tuyas. De las heridas del mal el Señor te sacará. Aleluya. Gloria a ti, papá. Aquí está tu agua fresca, Señor, que es tu palabra bendita y verdadera, el verbo hecho carne que habita en nosotros.
Es la palabra viva, verdadera. Es la palabra, Padre, la que nos limpia, la que sana las heridas, donde bebemos las aguas frescas, Señor, que saltan para la vida eterna, como se las ofreciste a la samaritana, aquí en este pozo donde estoy ahora. Padre, tú eres Jesucristo el que estás hablando, porque yo he muerto y vives tú en este cuerpo. Háblale a la samaritana, Padre, para que la samaritana empiece, Señor, a ir a buscar esa agua verdadera, viva. Gracias, Señor, como aquellas 5 mujeres prudentes. Gracias, Señor, manifestando tu nombre, Señor, llevando tu palabra, porque tu palabra nunca llegará vacía, papá. Poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias. Gracias por ministrar, Señor, a tu pueblo, por ministrar tu alabanza, tu adoración, por ministrarnos, Señor, con tu óleo santo, agua viva, agua fuerte, agua. Así que vamos entonces ahora, Señor, también a llevar tu santa y bendita palabra, porque es necesario también. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. No te preocupes, que no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido. Pues estas son reflexiones de la felicidad de hoy del Padre bueno. Entonces el Padre nos regala a nosotros todos los días su plan. La vida solo puede entenderse, gloria al Señor, hacia atrás. Pero hay que vivir hacia adelante. Solo se puede entender lo que usted atrás vivió, pero usted siga adelante, reflexionando con el Señor, porque la fortuna nada otorga en propiedad de modo. Así que usted no se preocupe. Quien otorga la felicidad, la paz, la alegría, es nuestro Señor Jesucristo. Dios es maravilloso, excelso y sublime. Él es filosófico. Si usted no lo sabía, Él enseña la filosofía en el diálogo de la ciencia, de la doctrina de su palabra, una discusión a partir de la obra de Maritiano. Nunca se me olvida cuando dijo aquel hombre, gloria al Señor, aunque yo sea el mejor filósofo del mundo, si yo no tengo a Dios, no tengo nada. Si usted de verdad tiene a Dios, usted no malogra a los demás. Usted no persigue a la hija ajena porque su mujer o su hermana o su familiar o su misma madre le tienen odio. Entonces usted también como hombre, póngase los pantaloncitos, amárrese la correíta y como hombre quítese la faldita de obedecerle a su mujer, de ir a buscarle pleito a las viejas de la calle, a las mujeres de la calle, porque esa puede ser su mamita, ¿oyó? Pon tu vida en las manos de Dios y Él cuidará de ti. En cada momento entonces no tendrás nada que temer. Así es, así será. Y por siempre, Señor, sea tu palabra viva y verdadera la que vamos a hablar. Anoche, el día lunes 30, lo llevábamos a una palabra de Dios con el libro de Bernabé, una Biblia antigua, que dejaba un poquito de testimonio muy bacancito. Cómo vivir centrados en Cristo. La traducción de los antiguos manuscritos arameos se llama esta Biblia Pes y Tat, que es antigua y la vamos a llevar en lectura con los libros de Nag Hammadi en apócrifos. Muchas gracias por escucharnos. Dios le bendiga a usted hermoso, a usted hermosa, que le están prestando atención a esta santa y bendita palabra, el conocimiento, y que usted se va a instruir en las cosas de Dios en vez de destruirse con las tonterías que el diablo le hace hablar. Entonces, esto no es tontería lo que vamos a hablar, es palabra de Dios viva y verdadera, así como los 10 leprosos. Todos 10 suplicaron al Señor por sanidad, todos 10 se fueron. Y dijo el Señor, ¿y por qué se devolvió uno solo? Porque en el camino se sanaron. Y al ir por el camino y verse uno de ellos sanado, de los 10, arrancó y se devolvió y no siguió con los 10. Dijo, no, esos siguen leprosos,
porque el que no se devolvió a darle la gloria a Dios, porque el que no se le mueve un ápice de su corazón, ni la fibra de sus tuétanos, cuando escucha un amén, un aleluya, sino que se le mueve algo por dentro con furia, con rabia, con envidia y con soberbia, porque ellos no fueron capaces nunca de amar a Dios, ni de decirle una palabra bonita, pero cuando ya la oyeron con la otra persona, esto les hace timbrar como dos hierros que se empiezan a golpear, y le tintinea tanto en su corazón que lo saca por la boca y lo tira y lo grita. Entonces cuando no pueden con aquello, le tiran al otro y a la otra. Entonces amárrese los pantalones usted como varón. Y cuando sea que le mandan a perseguir a usted una vieja, que la persigan las mismas viejas. Porque a usted no le están haciendo daño con alabar y glorificar a Dios en sus oídos, cerca de usted. Es emocionante ver cómo Dios está bendiciendo el pueblo hispano, con versiones contemporáneas de las Sagradas Escrituras apegadas a las lenguas originales, la Biblia Itata, pongámosla así, pero es Itat, publicada por Holman Bible de Publister, traducida por el Instinto Cultural de Aleph y Taus, que son las 22 letras hebreas, en Hermosillo, México. Es un ejemplo de esto. Veamos algunas de las características que hacen que esta versión tan hermosa sea una buena herramienta para un pueblo hispano, o para un pueblo colombiano como usted y conmigo, o para usted que lo está viendo en cualquier país del mundo. Historias del texto peistita. Peistita quiere decir claro, directo, común, sencillo. Ese es lo que quiere decir esta palabra. El texto peistista es un antiguo texto arameo que es en el tiempo de Jesucristo. El arameo era el idioma de Palestina, ¿ya? Debido a que los judíos lo habían adoptado en el tiempo del exilio, dejando el hebreo como lenguaje de culto. Esta información se encuentra en la traducción de la Biblia Peistita, siglo X, en donde se da una excelente reseña histórica del texto. Jesucristo apenas los oía, los miraba, los observaba, y se ponía mejor a escribir en la tierra, en el polvo o en la arena. Decía, pobrecitos, vienen y me traen a la mujer adúltera, vienen y me echan a ese hombre para que me insulte a mi siervita, a esa mujer o a ese o niño o a ese que la persigue y que le tire los balonazos a la ventana y que haga lo que ya quieran todos ellos con ella, que le griten la esto, la otro. Y pobrecitos, desde los fines de los siglos II, mi padre ya los había observado y dijo, son de vuestro padre el diablo, tu semillero, tus semillas y tus frutos. Porque Satanás solo odia al que ama a Dios y al que ama a su prójimo. Te amo, hermano lindo, te amo, hermanita linda. Entre más me persigan, mira, más te amo. El texto teistista tiene el origen desde los finales del siglo II. Entonces, la gran pregunta de si en el Nuevo Testamento fue escrito primeramente en griego o en arameo. Entonces, en la página 10, aunque algunos teólogos pensaban que en el Evangelio de Mateo y Marco escribieron en arameo, no hay consenso de asegurar lo que al respecto y a la realidad en que los manuscritos más antiguos existían así como le dijera, traducidos como los tradujeron en Mateo y Marcos. En existencia hoy en día se encuentran entonces en griego, aún así el texto arameo peistista, Ita, tiene gran valor por su antigüedad. Entonces vamos a decir pez, porque es un pez, Ita, aparte, ¿oyeron? Porque Dios en la Biblia pez, Itat, le da a la enseñanza de que en el momento que le trajeron a la adúltera, y empiezan, Señor, mírala, es pecadora. Y él estaba viéndole a cada uno sus corazones y ponía, este adúltero inmundo es un ladrón, es un trafuguero, es un mentiroso, es un engañador. Y mira cómo viene con una piedra en la mano porque la ley dice que hay que apedrearlas. Y mira esta, porque no eran todos los hombres, era todo un pueblo, mujeres celosas, arreboladas, o como se dice en el Chocó, arrechas de la ira, querían acabar a esa mujer porque ella era muy hermosa y era prostituta.
Ya, ella tenía un cuerpazo hermoso, ella era linda, ¿para qué? Es que yo soy linda, y como ella, yo soy linda, entonces ellas, todos los hombres iban y la buscaban. Entre más las viejas decían que esa mujer era esto y que esa mujer era otro, le sembraron el gusanito del ají pique, un ají piquecito allá adentro en el corazón de aquel hombre, ya se lo sembraste. No le des ideas a tu marido que él todavía no se ha dado cuenta. No le hagas mirar a tu marido para el lado donde a ti te da soberbia, porque le va a quedar a él allá el piquito ese, el piquecito ese de rarongo allá con la mujer. Iban y la buscaban, iban y la buscaban, iban y la buscaban. Y la mujer, ni corta ni perezosa, recibía el dinero de ellos y adiós pues mi amor y todo el que venga. Entonces, así es mismo en el mundo. Todo lo que el hombre ciega, eso recoge. Dios es el que está mirando todo. Y como eso es lo que tiene que recoger, empezó Jesús a dibujar y a decirle a cada uno quién era él. Y después de que Dios le reveló a cada uno de todos ellos quiénes eran ellos, que allá andaba la adúltera y entonces dejó el hogar y dijo, ay, no, es que yo soy tan buena que mi esposo crea que no, es que él me estaba calumniando. Y que mis hijitas y hijitos también se crean ese cuento y hasta mis familiares. Entonces me voy por allá lejito a trabajar, pero no, mentira, yo tengo mi marido, ¿ya? Y entonces el Señor estaba poniendo ahí, vive por allá en una piecita, estás recogida y todo eso, y te haces la loca, y dices que trabaja, eso a mí no me engañas, engañarás al vecindario, ¿no? Y tú, mira, niño, cuando sales de la escuela te vas con tu noviecito, pedacito de bebé y tal. ¿Por qué se iban hasta niños persiguiendo a la pobre? Eso lo dice el libro de Apócrifos. No lo dice la Biblia completo, pero lo dicen los libros de Apócrifos. Eso iban hasta niños persiguiendo a la pobre, que se la habían montado todo el mundo. Entonces los viejos iban celosos, porque los que no pudieron llegar donde ella la trataban de adúltera, porque a eso se les negó, porque o estaban mondados, no tenían ni un peso para pagarle a ella la entrada a la pieza, o de pronto era que a ella no le gustaba, ¿ya? Entonces todo aquello se pudo haber dado, pero Jesucristo está ya escribiendo en la arena. No estoy hablando palabra de mentira, estoy hablando palabra de verdad. Y les estaba diciendo a cada uno sus pecados, ¿y saben qué hizo? Por eso es la traducción que le digo yo, póngale cuidado, esta traducción de la cual vamos a hablar se llama Biblia Pez, Ita. Entonces, cuando este pez es pescado pequeñito, no tiene tan buen sabor como cuando es pescado grandote. Como gallina vieja, da buen caldo. Entonces, ahí el propósito de Dios de mostrar que vendría el reino del pez. ¿Cuál es el reino del pez? ¿Cuál era el que estaba reinando en la tierra que dijo Jesucristo el Señor con todo el respeto que usted como oyente ¿ya? Sí, de veras. Con todo el respeto que usted me merece, le digo aquí ahora. Cuando el Señor vino a este mundo, lo primero que declaró fue, ¿sabe qué? El Dios de ustedes no es el mismo Dios mío. Porque ese de ustedes es el que ustedes usan para pecar, rezar, empatar. O camuflaje o escondidito y me hago pasar por santo, pero me gustan los diezmos, me gustan los pactos, me gustan las primicias, me quiero comprar un carrito, pero me lo muestro en un púlpito de santo y puro, que Dios mío, ¿ya? Estoy hablando con los líderes. Y también, ¿por qué hablo primero por los líderes? Con los líderes, porque después, entonces aquellas ovejas son iguales a vuestro padre el diablo. Rezan, pero después se van, pecan, vuelven y vienen y rezan y empatan. Y ellos creen que así van a subir al cielo. Con Dios o sea es santo o nada. Y ese es el evangelio que el pescadito, el pececito que él estaba dibujando en la arena, mientras estaba la prostituta ahí, era no señalarla porque es que todos se acostaron con ella.
Y los que no pudieron son los que la están correteando. Y todo el viejerío, lo que pasa es que están amargadas, celosas y llevadas porque a ella ya no las tocaban sus maridos, porque le gustaba el cuerpazo de aquella. Y le tiraban la miradita porque, ajá, ellas mismas dijeron, mira, allá en la esquina vive una mujer así, así, y se peina así, se alza así, ay, ay, ay. Ah, no, claro, el hombre le pusieron allá el piquecito y él vino y tiró la miradita para ver qué era lo que observaba y si podía mirar lo que ellas le dijeron. Cuando dice, uy, Dios mío, no fue así como me lo contaron, eso era más bonito, eso estaba más bueno. Eso estaba mejorcito. Y viene el Señor Jesucristo y dice, todos te traían un algo. A los niñitos, ¿qué pecado llevaba, hermana? ¿Y por qué iban los niños? Porque las mamás le estaban gritando, mira, ve a la casa de allá de la esquina donde ella vive y tírale la pedra, tírale las piedras, dale los gritos, ponte a coger morones, dile que esos morones son de la abuela tuya y corre para allá y corre para acá y pégale a todo lo que encuentres. Pero es que tú no la afectas a ella, tú afectas a los del primer piso, no la afectabas a ella, porque ella en el lugar donde ella estaba solamente adorando y alabando a Dios. Entonces yo te hablo de aquella prostituta que le llevaron a Jesucristo de rodillas, pero también te hablo de aquella santa purificadora que se purificaba ella misma, pero que también todos la perseguían. Y cuando fue a ver, Jesucristo también te estaba haciendo un pececito diciéndote, ¿y tú quién eres? Mira, le voy a mostrar todo lo que tú eres a esa hermana. Le voy a mostrar toda tu vida y la de tus niñitos y cómo fue estado y de quién es el hijo y de cuál es su ADN. Y todo te lo voy a mostrar para que tú tengas recuerdos de tu pasado, de tu presente y cuál va a ser tu futuro si sigues molestándole la vida a mi vida, dice el Señor Jesucristo, haciéndote un pescadito ahí y tú no lo sabes. La bendita palabra del Señor, Él la estaba pintando de que esa Biblia que vendría un tiempo, pez y ta, es Jesucristo. ¿Se acuerda? Cuando el pecado, el pez, y cuando el pecado fue tirado a la tierra, ¿quién reina aquí? Él vino a traer un evangelio, yo no les voy a decir todavía cuál es. Por eso él está pintando el pescado, porque dijo, aquí está la entrada de pez y ta. Aquí está la entrada del pez y ta. Te descubro todos tus secretos dentro de ti. Para que dejes de decir a los demás cochinos, sucios, harapientos, mugrientos, lo que me tienen es envidia, y cuando te pegaste fue una sorprendida. ¿Qué te podían envidiar? Te descubría, el mismo diablo te dejó solita, solito, y Dios te descubrió toda tu cochinada. ¿Quién te podía a ti envidiar qué? Si solo Jesucristo es el santo. Y vino Jesucristo y dijo, mira, esto es lo que yo voy a venir de hoy en adelante, que se llama nuevo evangelio, que es buenas de salvación, salvadoras. Ustedes viven un viejo evangelio, que es el de la ley, donde ustedes andan apedreando a todo el mundo, gritándole a todo el mundo, ay, mire, vino esa miserable, como estaban enseñadas a corretearte a todo el mundo, uno como dueño de pronto. Gloria al Señor, de aquel apartacho, y lo que tenía era arrendados ahí desde que lo compró. Y cuando fuiste tú como dueño de tu casita, te quisieron sacar. Ahí lo dice la palabra, que vinieron y le mataron al hijo del hombre, del dueño de ese territorio, lo mataron. Porque es que ellos no querían a nadie ahí. Y así mismo, él cuando está pitando el pescado, dice, mira, va a venir un pez, y ta. Que a todos los va a pescar, chiquitos y grandes, en el pecado. A todos. Estás pescadito aquí tú que tienes la piedra ahí para tirársela. Tú que tienes la palabra ahí de ofensa. Tú que tienes la mala cara ahí para tirársela. Tú que tienes el agua sucia para tirársela. Tú que andas haciendo riego, baño y fumándole tabaco a tus yernos, y fumándole tabaco a tus hijas, y tú fumándole tabaco a tus hijos, a tus yernas, a la que sea, qué sé yo, y riegos y baños y esto. Tú, mira, aquí te tengo tu pescadito. Estás pescado conmigo. Todas me las sé. Me sé todo lo tuyo. Y ahí mismo ellos fueron mirándole, y este no dice nada, sigue escribiendo. No, él les estaba haciendo el pescado. Todos están pescados aquí en mi laguito, en pleno desierto, porque no eran ni en el agua, estaba haciendo el pez en la arena. Y cuando todos fueron observando, se quedaron mirándole así. Y dice él,
Ah, entonces de ver que él no hablaba nada. Dice, es que la ley dice que a la mujer adúltera, si se es encontrada en la adoración al Señor, hay que perseguirla. Si se es encontrada acostándose con un hombre, dándole amor, porque en la casa de él no le daban amor, entonces aquí se lo daban con precio, pero se lo daban, entonces él le pagaba, pero ella le estaba dando un momentico de cariño. Entonces eso dice la ley, dijo Jesucristo, siguió, cuando ya les hizo el pez, que ellos se quedaron mirando y dijeron, este man no va a contestar nada. ¿Quién es él entonces? Ahí me cogió y dijo, el que esté libre de pecado. Él ya los había pescado a todos en un pececito. ¿Ya? Que es la verdad. Yo me sé todas tus verdades y tus camuflajes. Yo en tu corazón sé toda la porquería que se mueve. Usted hace un corazón y luego le hace la cabecita de un pescado y le hace la colita de un pescado y le queda el corazón como el cuerpo de un pez. Ese era el nuevo reino, pez ita, en la tierra. Cuando aquel diablo mentiroso se da cuenta que oye aquella palabra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, tírasela. Inmediatamente sabe qué le pasó. ¿Ah? A todos había que apedrearlos. A todos debían de haberle caído catatumba inmunda, de pura, debía haber llovido piedra, hermanos. Pura piedra y haber aplastado a todo ese poco. Pero ¿sabe qué hicieron? Tiraron las piedras ahí, hicieron un morro para ella sentarse a escuchar la palabra del Señor. Ya eso es inventado mío. Ya eso es mío. Entonces en el morro de piedra me senté yo y empecé a escuchar al Señor y dije, Señor, nadie me juzgó. Señor, nadie lo pudo hacer más, porque a todos los que se metieron conmigo, papá, mira, ya no hay ni uno. Unos se han muerto, otros se han tenido que ir a los hospitales allá ya postrados, otros a recibir quimioterapia, otros están por allá disque trabajando, pero ya en las grúas por allá recogiendo, porque es que hasta sin empleo se quedaron. Padre, no hay ninguno, no veo ninguno que me esté molestando la vida. Entonces me dijo el padre, ay mujer, entonces vete y no peques más. A ella le dijo que no pecara más porque él sabía que ella estaba en pecado y le estaba dando a entender que él la había limpiado. Y es que cuando uno es limpiecito, sigue detrás de Jesús tocando su manto. Y vino ella y dijo, no, Señor, yo no me voy. Yo de ti no me voy. Yo me voy de todos ellos y de todas ellas. Pero de ti yo no me voy, papá. Yo sigo pegada a ti como un chicle. Y ahí estamos. Pez ita. Una de las razones por las que sigo leyendo La Reina Valera de 1960, no por darle bombo ni fama, en lugar de algunas otras versiones modernas excelentes y basadas en los manuscritos más antiguos, dicho esto es porque tiene un lenguaje que logra capturar el delicado balance entre la claridad y la belleza. Le aclaran a las personas. Más, me encanta mucho más la católica, porque mi Biblia católica tiene eclesiástico, sabiduría, aunque hable con palabras menos elocuentes, doctorales, habla con mucha palabra doctoral y con léxico, que todavía es un léxico de nuestros traductores de antaño, que de verdad, mis respetos. Donde tú los tengas, Señor, que sé que no es en el purgatorio, sino en el jardín del Edén, descansando. Todos subieron al Edén cuando Jesús los resucitó, mi Señor Jesucristo, el verbo, la palabra bendita y verdadera, descendió a los infiernos, los sacó de los infiernos, porque no existe un purgatorio, sino un infierno y un cielo, y lo subió al cielo, allá donde está hasta Adán ya perdonado de los pecados y las rebeliones, y está, gracias a Dios, toda la humanidad que él resucitó en el Edén. No hay un purgatorio. Así que de una vez el que muera aquí se va directico al infierno. No se deje engañar usted por nadie. Usted instrúyase en el verbo, instrúyase en el ayuno, instrúyase en las vigilias, instrúyase en la oración, instrúyase en la presencia de Dios y Él le va a revelar a usted todo. Dicho esto, la traducción en español de la Biblia Pez ita, fue una grata sorpresa. La versión es clara, es bella a la vez y
la forma de la Biblia, el formato de ella me encanta, excelente. Pero uno de los aspectos más interesantes de esta traducción fue hecha por hispanos y representa un esfuerzo de traer el pueblo hispano y hispanohablante a una antigua versión de las escrituras de una manera fiel a los antiguos manuscritos, dándoles ese amor por la palabra que es entendible y que es nuestro idioma contemporáneo por ahora, mientras usted no quiera de pronto aprender otros idiomas. Qué lindo es uno aprender más idiomas, para que cuando uno se encuentre con gente de pronto predicando, así sea en la televisión, y uno los está escuchando, no le estén metiendo gato por liebre a usted. Y usted sepa que cuando le dijeron Jesucristo, de verdad, que cuando le gritaron Yeshua, usted diga, uy, my God, ¿qué es eso? ¿Ya? My God es gloria a Dios. Entonces, la NBI, que es un lenguaje actual, pero no demasiado cotidiano, sobre la NBI. El formato de la Biblia está bonito. Hay un Génesis 3:15, una segunda de Samuel 7:12, el Salmo 2, los cantos del siervo en Isaías, está también en esta Biblia. Y no los tiene la Biblia católica, no los tiene la Biblia Reina Valera y no los tiene ninguna Biblia. Los cantos de Isaías, que son datos curiosos, son datos históricos importantes, no son curiosos. El texto está separado también en versículos y no párrafos, también, lo cual la hace también sencillo en encontrar los pasajes. Inclusive facilita también la lectura antifonal, y sin embargo presenta el texto también en secciones, no en unidades. También presenta para interpretar fuera los textos también. La tipografía es sencilla y me parece también agradable. Datos curiosos ahora sí. La Biblia, Peshitta, traduce el nombre del pacto Yahweh, como Yahweh Elohino, como Dios Adonai, como Dios Yahweh. Aunque personalmente prefiero Yahvé que Yahweh. Los editores incluyen una excelente discusión acerca de todo esto, pero yo lo prefiero Yahweh. Biblia Peshitta incluye los símbolos arameos en formas de pescados, además de la transliteración de la letra. Entonces, concluyamos, esta Biblia hermosa que nos han dado es a medio tener ese conocimiento, es el resurgimiento del interés actual por el arameo bíblico. Se manifiesta principalmente en la traducción del texto Peshitta al español, obra de la cumbre literaria de los antiguos libros que gracias a Dios nos dieron a conocer los traductores, amorosamente llenos de paz, de amor, de compasión. Tomaron decisiones muy bonitas de venir y regalarnos una mirada al pasado, una mirada, bendito sea Dios, a las primeras traducciones bíblicas. En 1892, las hermanas gemelas Agnes Smith y Lewis y Margaret Dunlop Gibson cruzaron el desierto. Lo cruzaron en camellos, hermanos, para llegar al monasterio de Santa Catalina, a los pies del monte Sinaí. Vea, ese viaje tuvo que haber sido duro y fue un viaje por 9 días, hermanos. Imaginen ustedes en ese desierto esa gente quedándose en las noches. No, ellos les tocaba caminar por las ventiscas que habían. ¿Por qué decidieron 2 mujeres de casi 50 años, para usted que le hace burla a las cincuentañeras como nosotros, hacer semejante travesía en una época en la que viajaban por el Oriente Medio, porque se sentían jóvenes, bellas y llenas de vida? Era tan peligrosa la respuesta. Es decirle a usted, vean, ellas fortalecían su confianza en la exactitud de la excelencia en la Biblia. No le temían a nada y confiaban en ese Dios todopoderoso. Agnes Smith Lewis
y el monasterio de Santa Catalina las estaba esperando para ellas ir a presentarse allí sin haber dicho con una comunicación, un mensaje de hermanas o convento, la directora del convento, voy para allá a ver si nos espera, es que somos Julana de tal y perana. No, 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 ellas iban a la deriva, que las monjas las tenían que recibir porque eso era un desierto, hermosos, hermosas. Justo antes de regresar al cielo, Jesús mandó a sus discípulos ¿qué? A que hablaran de él. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea. Usted se acuerda que así lo dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la parte más distante de la tierra, donde estaban yendo estas mujeres. Hechos 1:8. Los discípulos de Jesús se tomaron muy en serio su comunión y la efectuaron con valor, sin cobardía. Yo no sé por qué hay tanto cristiano que medio le hacen una correndilla, medio le hacen un correteíto con una palabra hijuetanta, de pronto en una carrilera del tren, de pronto por allá al frente del carro, de pronto en un taxi, de pronto alguien le tiró agua y ahí mismo, cuando usted le miró así, ¿qué quiere hijuetanta del mismo carro sin usted haberle hecho nada, pero se le había fumado verde? Y usted dijo, no, yo con eso no voy a poner, yo con marihuana no voy a ponerme a pelear. No, usted no se puso en eso. Usted siguió relajado porque usted está confiando en ese Dios todopoderoso. Él le dijo aún, no nos dijo. Usted sabe lo que nosotros estar en la costa echándonos buen ventilador, buen aire acondicionado, sin hacer nada todo el día, nada más que alabando, glorificando a Dios dentro de una casa amplia, grande, con tira para 5 pisos bien bacano, y que le hable el Señor a usted y venga y le diga, mira, Julano de tal, tú que tienes tus proyectos de 5, espérate, de 5 pisos, porque ya tiraste todo el cimiento abajo para 5 pisos, ya tienes el plafón para el segundo, y cada uno que vayas haciendo lo vas a ir arrendando porque ese era el sueño. Y de pronto te llega el Señor con que como ya terminaste la de abajo y tienes el plafón ya listo con paredes para el segundo y alquilarlo y empezar a alquilar y que a vivir de qué, del dinero. Muchacho, muchacha, y que te llegue el Señor, la voz del Señor una noche de pronto así en oración y en vigilia. A ti te digo, moreno, a ti te digo, mi morenita, mira, levántate, van a poner en venta mañana, que diga se vende, porque ustedes van para la ciudad, para el apartamento, ¿cómo es? Departamento tal a vivir. ¿Ah? Sin ustedes saber leer ni escribir, y ajá, y allá dónde vamos a vivir. No, mi amor, pongan en venta. Luego que ustedes vendan, me van a comprar primeramente una emisora cara. Segundo, ustedes me van a comprar un apartamento aquí para que lo dejen bien amobladito y alquilan la parte del garaje afuera, todo eso, para atrás con los patios. Ustedes van a arrendar aquello para que monte para ir para un negocio. Y ustedes me hacen el favor y se me largan para otro lado, y en el lado donde ustedes van a llegar por allá van a comprar. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, no parecía que íbamos a encontrar, teníamos ya 3 meses, 4 meses de haber pagado arriendo. Una cuñada nos cogió un apartamento arrendado por los lados de la Coca-Cola, no, un apartamento de un 4 piso. Una señora Miriam, apartamento grande, amoblado, nuevecito. Y nos dijo, no, pero que la señora exige, si ustedes están en Cartagena todavía, para ella guardarles el apartamento, ustedes les tocan pagarle en esos 3 meses que faltan. Y nosotros le mandamos los 3 meses. En ese tiempo eran 450, le mandamos el 1,000,000 y pico. Para que la señora nos guardara el apartamento, y nosotros cuando vinimos creíamos que ella nos iba a empezar a contar, y eso no era así. Nos iba a empezar a contar desde el momento que nosotros llegáramos. No, mi amor, nosotros habíamos pagado el apartamento, si nosotros vivirlo nos tocó así perder. Es para ganar, porque quien nos había mandado era el Señor, y más de eso nos ha multiplicado. Él vive Dios Todopoderoso. Entonces, lo más majestuoso es de que parados en el mismo balcón vimos un territorio donde había unas banderas que se movían. Y dijimos, vamos a visitar esos terrenos por allá a ver si nos podemos comprar un terreno y construir.
una casa. Y cuando llegamos nos llevamos con la sorpresa de que eran unos apartamentos que estaba vendiendo el gobierno, llamado Robledales. ¡Wow! Entonces no salí yo el nombre mío porque estaba ya, me había metido en uno de esos mismos, de una casa que habíamos comprado al lado, entonces no, ya estaba nombre mío, no podía ser alguien que tuviera, sin darnos cuenta nos habíamos metido mi esposo y yo como dueños de la casa, entonces dijimos, ¿a quién ponemos? Pusimos a una muchacha, gloria al Señor, buena gente con nosotros, que era amiga de nosotros, que háganos el favor y usted nos ayuda de ahí, de que vamos a comprar un apartamento y usted de bacana, préstenos la firma. La muchacha ni corta ni perezosa se ofreció y dijo, claro que sí, ¿cuánto me dan? Entonces le dije yo, por primero le vamos a poner 2 millones de pesos en la mano y nos ponemos a esperar a ver porque queremos a ver si nos sale, y salió. Así que le digo yo a usted ahora, dar mucha información es malo, pero a veces no darla también, ¿sabe por qué? Porque la gente se equivoca con usted. Y cuando ya usted llega a aquel lugar, como lo mantuvo o arrendado, entonces después van a decir, no, esos no eran los dueños, hay que perseguirlos y buscar al dueño para montársela. No, mi amor, te toca aguantarme y quererme como los dueños, para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque aquí el que compró fue Jesucristo, no nosotros. Eso fue una profecía y tengo que contar el testimonio. Tengo que contar la verdad, no me la puedo callar, ni me puedo quedar con los testimonios en mi boca, porque si no Dios no se sigue glorificando conmigo. Y cuando Él me habló esa profecía, así fue, compramos la emisora, los dos el apartamento y casa, y dijimos nosotros, qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Así es para que usted coja fe, de que seguir a Dios es lo más bonito, y que Dios le puede estar diciendo a usted en un área donde de confort, donde le va a estar diciendo a usted, haga el favor y se me mueve de aquí y se me va a ir a vivir a tal parte, porque esto fue orado. En cada lugar donde nosotros compramos o conseguimos, Él nos dice el nombre del barrio. Inmediatamente que me dio el nombre del barrio, yo vine a mirar y no existía. Existía era y nos fuimos entonces que no, que Robledales, y nos metimos, ese Robledales era muy chiquitico, esos cuarticos, esas cositas allá, y resulta que no era eso, era que iban a hacer otro proyecto. Y ese iba a tener 3 cuarticos, los que nosotros necesitábamos. ¿Y cómo ha de ser maravilloso? Claro, maravilloso, Dios habla. Él había hablado un Robledal y me decía que ese no era, me le mostraba oscuridad y casi que nos metemos a comprar un apartamento de esos. Cuando de pronto fue que vinimos y vimos el proyecto que tenía el gobierno aquí. ¿Cómo ha de ser? Y cuando a las 2 semanas empezaron a venir máquinas, a venir de todo, y habíamos sido los primeritos. Me dijo la muchacha, hay 2 adelante de ustedes. ¿Cómo? Y fui y busqué a la amiga de nosotros que teníamos una amistad de siempre. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, ni ladrona, ni mentirosa, ni falsa, ni mala. Gloria le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por el poder de tu palabra, porque Dios fue el que habló. Dios, la misma muchacha temerosa de Dios dijo, no, si Dios lo mostró, yo veo que todo a ustedes les sale bien, lo que Dios les muestra, yo no tengo por qué servirles de piedra de tropiezo. ¿En qué me obstaculiza a mí? Yo soy una mujer pobre, antes me estoy sirviendo de ustedes con lo que ustedes me dan. Así que gracias le damos a nuestro Dios que todos estábamos entendiendo el mensaje del Padre bueno. Justos no somos, pero andando con el justo te hace justo. Justo antes de regresar al cielo, Jesús manda a sus discípulos que hablaran de quién. Que hablaran de quién. Del verbo, la palabra, la verdad. ¿Qué te estoy hablando? Testimonio real, verdadero. Que me habló en vigilia, en oración, en ayuno. Y le dije a mi esposo, y él no me podía creer que nosotros pudiéramos. Y le dije yo, y lo que arriendes en Cartagena, el lugar que arrienda en Cartagena, el apartamento de Cartagena, también de una vez te digo que con eso vamos a pagar los servicios de la emisora y no podemos pedirle a nadie un peso, ni cambiarlo por ropa, ni por calzado, ni por comida, ni por nadie, la palabra revelada de Dios. Y la gente que se sane y es pobre la ayudamos. Y al mendigo que encontremos en el camino y le podemos comprar un almuerzo en el restaurante como hacemos todos los días, salimos a callejear. Y siempre nos encontramos 2, 3 mendigos.
A veces uno solo, pero nunca dejamos de encontrarnos a alguien. Se esté lloviendo, relampagueando, lo que sea, nos entramos al restaurante y hasta que no le sirvan ahí la comida que la persona empezó a comer, no nos venimos a comernos la comidita en nuestra casa diciendo, gracias Señor, aún con bajo lluvia nos venimos bien sabrosos, diciéndole gloria a Dios, aleluya, Señor, te dejamos comiendo en el restaurante San Martín y nosotros nos vinimos contentos ahora para mi casa a comernos el alimentico que tú nos tienes allá en la despensa llenita de alimentico, porque tú fuiste el que nos trajiste a estos lugares y siempre lo dijiste, yo van a trabajarme a mí. La emisora la estuvimos abriendo en el propio de Uitama, la tuvimos 4 años, 2015, 16 y 17. La tuvimos allá abierta. 2014, 15, 16, 17. 16, en el 16 nos fuimos entonces para la finca porque mi esposo heredó allá con sus hermanas y nos fuimos para allá bien rico, bien sabroso. Y estuvimos allá todo ese tiempo hasta el 2023. 21 o 22. Y le digo a usted, Dios no desampara a sus hijos. Jesús, antes de regresar al cielo, mandó a sus discípulos que hablaran de él en Jerusalén. Jesús en Cartagena vio que todo el mundo ya estaba evangelizado, porque en Cartagena está todo el mundo, el que no sea cristiano no está de moda, está high. Porque todo el que usted encuentre le dice al menos un gloria a Dios, un aleluya, que usted siempre le va a oír un amén en su boca. Así sea cachaco, que venga de Medellín, de Bogotá, de donde quiera que vaya, de Santander, de donde usted vaya. En Cartagena te hablan de la Biblia, de la palabra y te toca quedarte calladito. No empezar a aplastar a nadie. Porque en la costa eso es lo que tiene de bueno el Atlántico y lo Pacífico, Chocó, todo eso que usted vive y deja vivir. Que usted vive su vida y al otro usted no le interesa que haga en su casa, usted respeta a su prójimo. Lo más bacano es que como todo el mundo tiene temor de Dios, a ellos no les importa si usted tiró la basura aquí, usted está esperando que el carro venga y se la lleve, no como por acá que si usted va y pone la basura donde no es, le van a decir, venga, llévese la basurita y me hace el favor y le busca me la arregla, si no, no me la traiga aquí y va a ser a tal hora. No, usted no, usted allá. Es maravilloso la vida en libertad y nosotros no nacimos para ser esclavos de nada, ni de nadie, ni de entre nosotros mismos, no vinimos a ser esclavos. A nosotros nos esclaviza un gobierno, nos esclaviza una escuela, un colegio, una universidad. A nosotros nos esclaviza el dogma de los hombres de las religiones. Eso es lo que nos esclaviza. Las propias madres, los propios abuelos, bisabuelos y tatarabuelos son los que nos vinieron a nosotros a esclavizar con lo de ellos, con sus creencias. Me siento en la iglesia, deja la bulla, chino, que es que el padre está hablando, cállese, le meten a uno unos pellizcones y uno con ganas de comerse el bombombón que le compró la mamá a uno, que para que uno se portara bien dentro de la bendita iglesia. Y usted no puede chupar ese berriondo bombombón hasta que usted no salga como se la hacen, si no seremos nosotros masoquistas en la tierra, tanto el papá y la mamá, que le hacen eso al chinito como a uno como chino, al chino. Yo me meto como a uno como chino porque yo ya soy una niña otra vez. Nosotros cuando conocemos al Señor somos niños los niños de la Torá, somos los niños del Zohar, somos los niños de estas sagradas escrituras maravillosas todos los días de nuestras vidas, somos esos niños de Dios. Entonces cuando nosotros venimos a Dios, como nos hacemos como niños, nosotros dejamos que el mundo corra. En la costa es maravilloso, todo mundo deja vivir, todo mundo deja vivir. Allá viven en los apartamentos y usted no ve el tira que jala con nadie. Por aquí, ay, sí, ensucian. Aquí, por aquí, ¿sabe quiénes son los que son libres? Los animales. Son libres los perros, ensucian donde quieran, se orinan donde quieran, hacen el daño que quieran donde ellos quieran. Pero los seres humanos, los niñitos, ese si lo ven orinándose por allá afuera, en la costa donde usted ve a un pelado orinando y hasta ensuciándose, nadie se mete en nada. No, que son unos animales, unos que no. Que no somos esclavos. La gente es libre. Pero el conocimiento de la palabra es el que nos lleva a nosotros a una buena administración de vida con los demás. Las escrituras se traducen en siriaco de estas sagradas escrituras
Entonces, nuestro Señor Jesucristo manda que en toda Judea, en toda Samaria, hasta las partes distantes de la tierra, mire, es donde estamos nosotros. Yo cuando creí vivir en Boyacá, nunca en mi vida. Cuando creí yo conocer al Chocó, al Urabá antioqueño, a San Blas, a Panamá, a caminar todos esos lugares. ¿Cuándo? Dios con su palabra nos lleva a todo lugar. Pero no usted, porque lo llevó el presbítero tal y el pastor tal, entonces le va a pagar. ¿Cuánto me va a pagar? No. Que sí, le tienen que dar los pasajes y de todo, pero usted no exija más que quedarse en el Hotel 5 Estrellas, no. Vaya y se queda con la aseadora de la iglesia. En esa casa le deja un buen mercado, luego se viene para su casa y le deja un buen dinerito también si la encontró que era la más pobre. Es así como Dios quiere la administración de un buen evangelio. Entonces, en toda Judea, en Samaria, hasta la parte más distante de la tierra, Hechos 1:8. Los discípulos de Jesús se tomaron muy en serio su comunión con el Señor y la efectuaron con valor, sin cobardía, sin miedos. Ay, que Jesús me irá a tocar. El día que me tocó a mí sacar la balota, todos los que ya habíamos cancelado, los que ya habían cancelado y los que ya estaban, que el banco les había cancelado y le iban a seguir pagando ellos su cuota mensual. Pero lo más maravilloso es de que nosotros lo habíamos comprado al contado. Así que cuando yo voy y cojo esa balota que me sale a mí el numerito y todo, lo más de bacano, es un papelito. Un papelito. Agarro y cuando ahí decía el número del apartamento y todo, digo yo, ay Señor, gracias. Fuiste tú, Señor. Y teníamos un niño pequeñito ahí, pero como todavía no tiraba la mano, pues iba a poner a la niña, pero yo dije, la niña les voltea todo eso, porque como es una niña especial. Entonces en ese tiempo todavía no tenía la mano muy flojitas para ella manejarla, ahora es porque la mantenemos dibujando. Entonces, Dios es maravilloso. Hechos 1:8, los discípulos de Jesús se tomaron muy en serio su comunión con Él. Es tomarse en serio usted el Evangelio. Es tomarse en serio usted la palabra del Señor con usted. Es tomarse en serio que Él no le habla solamente a usted hoy porque a usted le dio la gana que Él le hablará hoy, pero usted mañana no lo va a buscar. No, es que me hable todos los días, porque el día que usted no me hable, Señor, me vuelvo llorona. Lloro por la noche, lloro todo el día, antes de acostarme, pero yo sigo llorando. Y yo oigo el lloro del niño de una vecina que está en los pisos de allá, o en las casas de allá, o en las casas de por allá, donde sea, o en la calle, o en el vehículo. Y yo escucho el lloro de un bebé y digo, así somos nosotros los que adoramos a ese Dios. Lloramos por su presencia o lloramos cuando no tenemos su presencia. Es lo único por lo que lloramos y extrañamos, su presencia. Yo no te lloro a ti por más nada. Que me miraron feo como hacen los niños chiquitos del mundo. No llores por eso. Llora porque tú no tengas la presencia de Dios ese día. Llora porque tú no tengas el aire para respirarlo. Llora porque tú no has visto a Dios, oraste de madrugada, te levantaste a las 3 de la mañana, 4, 5 y no lo viste, llegaron las 6, no lo viste, te bañaste, te paraste frente al sol, que te diera el sol, le oraste al Señor y le diste gracias por el ángel del sol, por el ángel del agua y aún no lo ves y ya son las 6 y pico. Te toca de pronto hacer el desayuno o no te molestas por hacer el desayuno, sino que lo vas a hacer más tarde y te pones a leer la palabra, a orar, pero tampoco lo miras. Vas a hacer el desayuno y a montarte a hacer el almuerzo y tampoco lo has visto. ¿Y tú qué haces? Llorar. Yo le pongo alabanza y empiezo a chillar. Cuando ya lo he visto, le pongo las prédicas. Cuando no lo he visto, pongo alabanza, empiezo a cantar, a ver dónde lo veo, cómo lo veo, qué hago. Cuando de pronto veo al niño chiquito, ahí sentadito, riéndose, mirándome, alabando. Ay, digo yo, ay, mí mismo en mí, gracias, papá. Entonces, llora porque lo veas y llora cuando lo veas, porque ya cuando entonces vemos su presencia, más chillamos, más nos tiramos de rodillas a llorar y usted oye, porque usted se puso de bobito a cambiar su ventanita que Dios le había entregado de la manera que Él se la entregó, la hubieras dejado. Porque Dios sí conocía qué vecinos te iban a tocar, qué vecinita te iba a tocar, qué piedrita en el camino te iba a tocar, burlones, cizañosos, chismos. ¡Ay, Dios mío!
Ponle freno en esa lengua, Señor. ¿Y cómo le parece que usted entonces que hasta para orar le tocaba que cerrar? No, Señor. Daniel abría sus ventanas para orar. Que se ría el diablo. El diablo se ríe de su propia necedad porque ellos no tienen ese conocimiento. Entonces por eso se ríen, porque ellos no conocen a ese Dios tan maravilloso que usted tiene. Los discípulos de Jesús se tomaron muy en serio todo esto. Cuánto valor tenían. Sin embargo, en Jerusalén se les persiguió. Usted no es el único perseguido. Usted no es el único maltratado por palabras o heces. Usted no es el único. Mi amor, no, 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 no. Usted es uno de ellos que ahora le está tocando llevar la crucifixión de Cristo maravillosamente sobre usted. Los discípulos de Jesús tuvieron ese valor. Fueron perseguidos en Jerusalén. Se les persiguió en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? ¿No era la tierra del Señor? Era la tierra del Señor. Nos van a perseguir mismas religiosos, mismas religiones. Nos van a perseguir mismos religiosos que van a decir, no, no es así. Yo también soy cristiano evangélico, pero yo no creo que eso sea de Dios, que la mujer danza, que la mujer habla en lengua, que la mujer está diciendo a toda hora una loca. Yo no creo. No, usted no cree porque usted tiene un pastor religioso, un pastor de buena corbatica y que no se ensucia nada y que Dios no lo va a tirar a adorar y alabar al Señor ni a danzar porque sabe que el hombre no quiere ensuciarse ni dañarse el moño. La vieja no se quiere dañar el peinado que estuvo en la peluquería. Le toca agarrarse el pelo para cuando la tome el Señor en alabanza y caiga por allá. No puede. Esa unción no la tiene todo el mundo. Por eso es que dice el Señor, id a toda Samaria, hasta todas las partes de Jerusalén, en toda Judea, donde íbamos a encontrar persecuciones de la misma iglesia que es Jerusalén. Se les persiguió hasta que se ejecutó a uno de ellos, que es llamado Esteban. Esteban todavía muriendo, viendo el pedrero que le tiró todo el vecindario, todo el barrio le cayó, y todo el mundo le cayó, y toda la ciudad le cayó. Inmediatamente que le tiraron piedra y lo volvieron nada. Entonces ya estaban riéndose ni contentos y cada uno agarró para su casa. Vino Pablo y agarró sus vestidos para ir a llevarlos a la iglesia y mostrarlos. He matado a un delincuente. ¿Ah? He matado a un delincuente ¿y por qué era delincuente? Porque adoraba a Dios. Y si hubiera estado Jesucristo, le contesta, mira, desgraciado hijo del diablo, ¿por qué no fuiste a perseguir a la adúltera, a los falsas y mentirosas que se camuflan en mentira, a la que adulteró y vive por allá con su mozo y dejó a sus hijos, a su marido por allá botado? ¿Tú qué crees? ¿Ah? ¿Por qué a eso no me los persigue, pero a la que adora a Dios, al que adora a Dios sí? No, no, Dios los deja hasta ver hasta dónde llegan, hermano. Así que hasta se ejecutó a Esteban en pura piedra, y el dolor, imagínate las piedras que le caían en la cara, en el pecho, en la cabeza, en los brazos. Tú sabes lo que es que te caigan piedras en los ojos, en la nariz, en la boca, porque te tienen amarrado, vivo, recibiendo aquellas pedradas, hasta en tus partes genitales. ¡Ay! Apenas oía a mi hermano y a mi hermana diciendo del susto. ¿Sí o no? Es duro, ¿verdad? Donde quiera habían tantos endiablados y tan malévolos que entonces la que más pecado tenía, esa era la que más piedra quería tirar. Y yo me la imagino tirándosela en los ojos, en las orejas, imaginando, esta es la vecina mía, se la voy a partir. ¿Y qué? Tenían valor. Muchos huyeron a una de las ciudades más grandes del Imperio Romano cuando persiguieron al pobre de Esteban. Antioquía, Siria, estaban situadas a unos 550 kilómetros, 350 millas al norte de Jerusalén. Lo dice el libro de Hechos 11:19 de la palabra de Dios, de la Biblia. Y entonces lo más maravilloso es que ellos tenían ¿qué? Tenían fuerza, tenían cojón para soportar y aguantar. Por eso es que Dios no a cualquiera no manda a un lugar de estos de cueva. No, 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 no. El Señor a cualquiera no lo está levantando y diciéndole, vende tu casa de 5 pisos, que va en proyecto. Vende la mal vendida quizá, en el mejor barrio. Pero para que tú te hagas de ir a mi servicio, ¿serías tú capaz? Como eres de Cují y Agayú y Agayúa, no creo.
Por eso, por gente como tú, le toca a gente como nosotros enviarlas a todo lugar donde solamente está el silencio y Él es el único que se hace ver, Él es el único que se muestra, Él es el único que se hace conocer. No hay tiempo para nosotros dejarnos conocer, de que todas tengan que decir, ay, sí, yo traté con ella y es así, así, ay, sí, es que es... No, no, no. El trato es con Cristo. Nosotros hemos muerto, quien vive es Cristo. Así que Él es el único que tiene derecho de hacer presentaciones. Entonces, en Antioquía los cristianos continuaron hablando de Jesús y era un buen número de personas no judías que se hicieron creyentes en Hechos 11, 20 y 21. Aunque en esta ciudad se hablaba griego, en el resto de Siria la gente hablaba siriaco. Siria, siriaco. Las escrituras se traducen en siriaco. Entonces el siglo II creció tanto la cantidad de cristianos que aunque usted trate de apedrearnos a nosotros, de pararnos, más cristianos que tenemos en esos lugares donde vamos es más maravilloso. Así que no importa tú aquí donde yo esté camuflada, que es que Dios me puso de aquí de adoradora. Y afuera, todo el que me encuentro, gracias a Dios, donde vaya, hasta en los almacenes donde entro a mercar, me dan las mejores promociones. Lo primero que me dicen, ay hermanita, usted oró por mí, la del almacén, a la que le compré una blusa, a la que le compré un pantalón para mis hijos, a la que le compré de pronto el alimento, a la de la caja que estaba llorando y que pude orar por ella y se sanó o se le arregló su hogar, se le arregló su familia, a la que andaba chueca. Así como te cuento que traicionando al maridito, destruyendo su propio hogar para que sus hijas más tarde tengan una vida bien dura por ahí solas, sin papá y sin mamá. También se les habla a los chuecos para que se arreglen y se enderecen. Entonces a ella no les ha dado rabia y uno en la calle lo que tiene es gente que lo adora. Bueno, ay, adiós hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hermana? Su merced, ¿cómo está usted? Porque son muy educados para tratar a su merced, buenos días. Y yo no sé en la casa cómo vivirán, pero eso es maravilloso, oírlos con esa educación tan bacana. ¿Por qué? Porque recibieron a Jesucristo, recibieron liberación, me permitieron orar por ellos. Entonces las escrituras se traducen como en siriaco. Es un relato que llegó a conocerse como diatesarón, palabra griega que significa por los 4 evangelios. ¿Ya? Vamos a hablar del escrito tosiano del 120, en un solo relato, los 4 evangelios que se aceptaron como inspirados, solo ellos no más. Y por eso que estamos hablando de los libros apócrifos, porque son mucho más los evangelios verdaderos. ¿Ya? Son muchos más salieron ahora estos evangelios en la biblioteca Nag Hammadi. Fue necesario traducir las escrituras a ese idioma, pero ahora, gracias a Dios, hasta en español nos las están tirando. De cristianas a latín, no fue el latín sino el siriaco. Entonces las escrituras griegas cristianas no fueron solamente latinas, sino siriacas también. Cerca del año de 170 el escritor sirio Tasiano, en el 120 y 173 combinó en un solo relato los 4 evangelios. Los 4 evangelios al parecer fueron escritos en griego o siriaco, y en el siglo Efrén de Siria, en el 310-373, escribió un comentario sobre el diatesarón, lo cual confirma que los cristianos sirios estaban bien familiarizados con dicha obra, con este conocimiento de esta Biblia del pescado. ¿Por qué es tan importante diatesarón en nuestros días? Bueno, que es que en el siglo XVII algunos Biblias decían que los evangelios no podían ser auténticos. Pues según ellos, los escritos encontrados en apócrifo en el siglo II, esta Biblia antigua, en el año 130 y 170, muchos después de la muerte de Jesús. Sin embargo, los manuscritos de diatesarón que se hallaron desde entonces han demostrado que para esa época los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya eran muy conocidos, de modo que tuvieron que haberse escrito ¿dónde? Porque no nos mostraron todos los evangelios que estaban escondidos, guardados por el Señor en la biblioteca de Nag Hammadi,
y sabía que ellos iban a sacar apenas esos 4 evangelios y que él un día vendría con todos los evangelios que estamos leyendo en el día de hoy. Para principios del siglo V, en todo el norte de Mesopotamia se usaba una traducción de la Biblia en siriaco. Es probable que se realizara entre los siglos 2 al 3. Tenía todos los libros de la Biblia, menos Segunda de Pedro 2:3. Juan, Judas, Revelación Apocalípticas. Estas versiones se conocen como los antiguos importantes transmitidos en textos bíblicos en aquella época. Pero también vamos a hablar que la Peshitta siriaca del Pentateuco del año 464 es el segundo manuscrito fechado más antiguo del texto bíblico. Cabe notar que uno de los manuscritos del Peshitta tiene anotada una fecha que corresponde como una factura de pago cuando la tradujeron. Corresponde a los años 459, 460. La cual, la primera en el 60 y la segunda en el 459. Lo cual lo convierte en el manuscrito bíblico más antiguo, alrededor del 508. Se hizo una entonces revisión de la Peshitta y se incluyeron los 5 libros que le faltaban, que a estas versiones llegó a conocerse como la versión filoxeniana, y se descubrieron otros manuscritos siriacos luego, con el tiempo ya en el 14. Cristianas eran de siglo V posteriores. Por esta razón la Biblia esta Vulgata latina, la Peshitta siriaca, en aquel entonces algunos pensaban que era la versión de un manuscrito siriaco más antiguo. Claro que es más antigua. El segundo manuscrito que ha sobrevivido hasta nuestros días es el siriaco. Su descubrimiento está relacionado con la historia de las gemelas que abren este artículo. Agnes no tenía título universitario, no tenía colegio ni universidad, no tenía ortografía, no tenía léxico. Simplemente sabía sumar, restar y medio escribir mamá. No tenía nada universitario, pero sabía 8 idiomas. Entre ellos el siriaco. En 1892 descubrió algo asombroso en el monasterio de Santa Catalina, en la cual vamos a hablar ahora, en Egipto. En un oscuro armario halló un manuscrito siriaco. Ella misma dijo que tenía muy mala apariencia, que estaba muy sucio, empolvado, que las páginas estaban casi pegadas, puesto que no se había abierto nunca en ningún siglo, que se trataba de un palimpsesto, es decir, un manuscrito el cual se le borra el texto original para escribir otro encima de lo pegadas que estaban las hojas. Entonces, ¿cómo se llamaba? Palimpsesto, que es un manuscrito pegado al otro y las letras del uno se escriben con el otro y quedan letras montadas ahí, que no se consigue, por ejemplo, Palermo, pero aquí estaba diciendo Egipto. Palermo, Egipto, las dos letras quedan pegadas y le toca a uno descifrarlas. En este caso, el texto de encima estaba en siriaco y hablaba de mujeres santas, pero Agnes alcanzó a ver en la parte superior de las páginas algunas palabras del texto original, entre ellas las frases de Mateo, de Marcos, de Lucas. Lo que tenía en las manos era un códice siriaco casi completo de los evangelios. Los biblistas piensan que fue escrito a finales del siglo IV. 4, hermanos. 4, mis queridas, hermosas, lindas hermanas. El sináltico siriaco es uno de los manuscritos bíblicos más importantes que se han hallado, junto con manuscritos griegos como el Códice Sináctico y el Códice Vaticano. Se cree que tanto el siriaco como el curetoniano siriaco de finales del siglo II o principios del siglo III. La palabra de Dios, hermanos, durará ¿para cuándo? Para siempre. El evangelio del pececito que vino Jesucristo a predicar, ¿cuál fue? No el de la mentira,
no el del engaño, el de descubrir lo oculto, se llama la verdad. Y es que sí, mis queridos y mis queridas, ¿sabe una cosa? Que la verdad suya, que es la mentira, es muy buena hasta que la verdad aparezca. Cuando la verdad aparezca, la vergüenza se hace de frente, se muestra de frente. Puede ayudar estos manuscritos a quienes estudian la Biblia hoy, por supuesto que los tomaremos en cuenta, porque el largo evangelio de Marcos, que en algunas Biblias se encuentra después de Marcos 16:8, aunque documentos como la Códice Alejandrino del siglo V y la Vulgata Latina la incluyen, dos de los manuscritos griegos más respetados, el Códice Sinático y el Códice Vaticano, solo llegan hasta Marcos 16. Siniático y Siriaco tampoco tienen la conclusión larga, una prueba más que no es parte del Evangelio de Marcos, sino que la enseñaron posteriormente, fue enseñada, pero no para que fuera el libro, sino para que fuera enseñada por la boca a todos, a cada uno de todos. Veamos otro ejemplo, como en el siglo XIV, casi todas las traducciones bíblicas añadían al primera de Juan 5:7 una frase que apoya a la Trinidad. Sin embargo, la frase no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, ni tampoco en la Peshitta. Esto demuestra que se trata de una alteración del texto original de la Biblia. Las alteran. ¿Qué es siriaco? Me preguntará usted. Se trata de un dialecto del arameo, uno de los idiomas oficiales del imperio persa. Se habla en el norte de Mesopotamia, en los alrededores de la antigua Antioquía, donde muchos se hicieron cristianos en el siglo I. El siriaco escrito se hizo común en el siglo II y III. Se dice que Cristo es formado, Él forma la iglesia en el siglo I. Entonces, tan pura, es de tapa dura, es una libreta, no muy grande para cargar. Es maravilloso que usted busque la palabra de Dios y se instruya en ella. Pesista en arameo quiere decir, en español, Sagradas Escrituras, porque de ellas es que emana la vida. El libro judío más preciado es la Pesista. Talmud en español en la palma de tu mano. Es pequeña. Gloria al Señor. Entonces le damos toda la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Padre por permitirnos su sabiduría, por permitirnos a nosotros todos sus antiguos testamentos, los comentarios, por los libros y folletos que nos permite conocer estos libros antiguos, porque nosotros no nos las sabemos todas. Pero si la oración, el ayuno, la vigilia y la Biblia que Dios nos pone en las manos, la podemos leer libremente, sin que nadie nos haga oposición, no es tanto como cuando el diablo nos hace oposición. Porque más va a encontrar usted en esos antiguos y nuevos testamentos una sociedad que siempre ha venido persiguiendo a ese Cristo que está en usted. Siempre esa sociedad va a seguir aplastándola a usted, porque este es el reino de la maldad. Este es el reino de la destrucción, no del Peshitta, no de Jesucristo. Es el reino hostil de la oscuridad. Vino a matar, a robar, a destruir. Pero aquel que vino a traer la vida y vida en abundancia, nos enseña tantas cosas hermosas. Y en ellas comienza con un pececito que lo está ahí dibujando en la tierra, diciendo el amor. Tú eres mi pececito, tú adúltero que no te pudiste acostar con ella, por eso la persigues. Tú porque ella no era zorra ni coqueta y entonces tu mujer se le dio la gana, tú persíguela, ve y pégale a la puerta, ve y pateala, ve y insulta. ¿Y sabes una cosa? El amor. El pececito era muestra de que tanto aquello como ella y como todos, un pececito dibujado. El amor
el amor, el amor. La Biblia, Pesita. Esta Biblia aramea, texto Pesita, traducido en español, por Instituto Cultural Aleph y Tau, ¿ya? Por USED, Huited, permisión Hadgrid Reserves, usado como permiso a todos los derechos reservados, respetados por nosotros, porque nos las permiten, nos los mandan, porque saben que nosotros estudiamos en América la palabra del Señor y nos hacen llegar aquellos escritos guardados para otros. Una inscripción en arameo siriaco, Bereshí, Turquía, imagen 1, viene como si fuera en hierro, maravilloso. Es importante finalizar y decir que en cuanto la prédica se dirigía principalmente a gente común, a gente del pueblo, a gente normal. Los discípulos eran acogidos en una casa, escogidos, no eran escogidos, eran todos judíos. La multitud de las que ellos hablaban, la palabra orada, que es hablar usted aquí como me está oyendo, eran personas que se dedicaban a la actividad propia de la misma región, bajo un dominio romano, sembraban, pero después venían a Roma y los ponían a tratar de destruirlos. Pero esto eran amas de casa, ¿ah? Pastores y pescadores, pastores de ovejas. No le estoy diciendo pastores recolectores de diezmo, no, pastores de ovejas, donde se untaban con la caca de la oveja, donde huelían a cuerito de oveja, a sol y agua, huelían a campo. No como les vaya a pasar como me pasó a mí, que yo nunca había vivido en el campo, sino que íbamos a pasear a las fincas de mi padre y vivíamos era en el pueblo. Y luego cuando el Señor me manda para Boyacá, voy y me toca ir a vivir a la finca mientras desempeñábamos el apartamento. Y lo más maravilloso es que apenas yo llego a los días era, ¿por qué no se van para su monte? Yo tenía cara de campesina. Eso me alegraba a mí. Yo dije, qué maravilla. ¿Ah? Qué maravilla, Señor, la cara que tú estás mostrando por aquí. Esa es la que tú estás mostrando ahora. Y nunca se me olvida que una vez, yendo por allá por el Urabá antioqueño y subiendo hasta Medellín, entré al San Vicente de Paúl a visitar una enferma. Era una muchacha que había estado en Armada y se había accidentado. Y fui a verla porque era mi amiga del alma desde niñas. Y me llamó y me contó, yo estaba en Cartagena y me contó que ella estaba hospitalizada en San Vicente de Paúl. Como ella era millonaria, me mandó los pasajes y yo me fui. Cuando llegué allá a visitarla, ella me vio que yo llegaba y me dijo, ¡ay! ¿Usted cómo está? ¿Verdad? Le dije, ¿cómo me ve? Y dije, es Jesucristo el que me hace ver así. A mí me pasa como a Juan, le dije. Juan Apócrifos. El libro de Juan misterioso se llama, el misterio revelado en Apócrifos de Juan, que ese no está al público. Pero yo lo tengo. Entonces me puse a leer todas las maravillas de Jesucristo en Apócrifos de Juan, libro gnóstico secreto. Y ahí siempre las partes donde donde llegaba Juan no se parecía el mismo, que todos ya le habían visto antes o que todos nunca le habían conocido. Jesús lo hacía presentar a él donde los indígenas como un indio, donde las orgullosas, arrogantes, egos, pero sin nada, pobres como piojos en peluca, les hacía ver que esa era una triste campesina, toda como arrastradita. Eso lo menospreciamos nosotros. Esa es la que nos va a envidiar a nosotros. Y resulta que era un poder grande el que estaba caminando ahí, llamado Jesucristo el Verbo. Con la prostituta lo hacía presentar a uno con manos de amor y misericordia y compasión. La prostituta llora. ¿Cuántas prostitutas aquí en esta ciudad no me encuentro yo orando por ellas en la calle? Más bacano. Me gusta meterme siempre por el terminal antiguo, porque si no me encuentro una, me encuentro 5. Siempre me tengo que encontrar alguna. Unas huyen apenas me ven, porque vieron que otro estaba vomitando siendo libre.
Había uno que era homosexual y se salió hasta de la homosexualidad. Ahora anda predicando la palabra y se fue para Venezuela. Entonces dicen las otras, no se dejen hablar de ella. Porque es que ella le quita a uno el pan de la boca, que va. El otro juega a ganarse el pan predicando la palabra del Señor. ¿Usted cree que no le van a dar ofrenda cuando lo vean predicando en un parque? Y cuando yo les hablo así se quedan mirándome. Unas se ríen, otras arrancan a correr. Ese es Dios. Maravillosos siervos. Es importante, eficaz, que cuando él predicaba, se dirigía principalmente a gente común de su pueblo. ¿Ya? Los discípulos que escogió eran todos judíos, pero aún así ellos eran los orgullosos, ellos cargaban la fama, la lana, perdón, y Jesucristo la fama. Jesucristo era humilde, bajitico, siempre va a haber uno más grande que nosotros. Jesucristo se mostró humilde y ellos eran los que se creían los grandes. Entonces Jesucristo les predicaba a las amas de casa, en las actividades propias de sus regiones. Le predicaba también a los pastores y pescadores, los políticos y acaudalados judíos de la época regularmente se identificaban con Roma. Y lo más seguro eran sus iglesias católicas, seguros de que allá el Papa era su Dios. El que ellos, si tuvieran, por ejemplo, el griego, el latín como su idioma de uso regular también para su religión, el padre les tenía, o el sacerdote o el papa, les tenía que predicar como ellos querían, en latín o en griego. Cambia el Señor regularmente, pero también hablaba en arameo, ya que el Señor se dirigió a algunos de ellos delante del pueblo y todos en las escrituras en hebreo. Pero había intérpretes en arameo que transmitían el mensaje al pueblo. En fin, su principal relación era con la gente cuyo idioma era ¿qué? Arameo, como lengua de uso cotidiano. Así era nuestro Señor Jesucristo. Hablaba conforme al sur, pero cuando le tocaba estar en el norte, conforme a los del norte. Cuando era en Cartagena, si en Boca Grande, como vivían los grandes millonarios y los hoteles 20 estrellas y 25 estrellas, o iba el de la estrellita 1, que pagaba usted el hotelito ahí junto con el, parcerito. Estaban todos junticos en el mismo hotelito porque venía el cargador, tanto el bucero como el camionero, y todos se bajaban allá en lo más barato. Entonces, Jesús se les iba presentando a cada uno en la forma que les debía de hablar. El antiguo idioma arameo es hablado todavía hoy en lenguas regionales de Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Israel, Georgia, Líbano, Rusia, Siria, Turquía, por comunidades cristianas que las utilizan principalmente en sus cultos. Son los que nos hacen llegar todos estos papiros a nuestro correo. Entonces ya uno llega y se gasta la platica bacano que le da Dios a uno, yendo a sacar los libros y a hacer los libros. Y desde que Casiodoro de Reina Valera tradujo por primera vez en las escrituras los idiomas hebreos, que fue para los cristianos la Biblia Reina Valera. Arameo y griego en español en la época de 1569, vemos que la pes y ta trae la atención de los que de alguna manera tenemos contacto con los textos bíblicos originales. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si usted quiere seguir escuchando esta palabra de Dios, estas ministraciones que estamos llevando, pues le va a tocar oír la segunda parte de la peísta, porque ahora nos vamos a ir a decirle gracias, papito lindo, por todos los favores recibidos, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Bendito sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por permitirnos ese poder de Él, permitirnos ser llevado por nosotros en nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos. Puede oír a medianoche tu profecía, Señor, y lo hemos ido a llevar a todo territorio donde tú nos enviaste, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Padre mío. Era de 5 mujeres, Señor. Las 5 mujeres insensatas, Señor. No tenían aceite, Padre. Cuando murieron, Padre, cuando ellos mueran, Señor, se van para el infierno porque no tienen cómo
Decirle al Señor, Señor, tómanos en tus manos, porque va a decir el Señor, ¿cómo? ¿Acaso ustedes no me retiraron de su amor, de su compasión y de su misericordia cuando yo llegué en el pobre, cuando yo llegué en el rico, cuando yo llegué donde ustedes, cerca de ustedes, y ustedes lo que hicieron fue perseguirme desde que te conocí? Gracias por haberme regalado una niña que te pedía, Padre, ser embarazada de una niña mujer, porque tenía, Padre, 6 años de tener el niño mayor varón y no llegaba mi bebita, hija mujer. Y me dijiste, te voy a dar 2 de regalo, la hembra y el machito, para que tengas 2 varones, para que la cuiden, pero yo no sabía por qué. Cuando mi niña es sacada sin comecina de mi vientre por una preeclampsia en el hospital para ser botada al bote de la basura, y cada día, Padre, que mi hija era llevada en los hombros del hijo mayor, del que hoy está en la armada, y del hijo menorcito que ya iba creciendo con una estatura alta, Padre, la hiciste a ella bajita, para que no fuera tan pesada para el cuerpo de ellos cargarla, Padre. Vi tus milagros y tus prodigios. Mis hijos eran unas varas de premio para cargar a aquella hermosa chiquita de 5 mesinas que tú me habías regalado. Pero no en vano recibí aquel regalo. Nunca renegamos y nunca maldecimos. Cuando vimos que nuestra hija convulsionaba por falta de haberla llevado, Señor, a una clínica especializada en Cartagena, y fue negligente aquel hombre que me atendió cuando mi esposo trabajaba en Magangué, yo como enfermera y él como agente de policía, Padre. Y tristemente nos dimos cuenta, Señor, que no había oportunidad en ese hospital, porque allí había un ciroso y había que llevarla para la casa. Pero tú te encargaste de todo hasta el día de hoy. No me canso nunca de darte la gloria por Dios, tú ser tan buen Padre, cuidador de tus hijos. Nunca me cansaré de adorarte, Padre, y de darte la gloria, la honra. Bendice todos los lugares donde vamos, donde nos paramos, donde hablamos de tu palabra. Bendice nuestra economía, Señor, y bendice a todos los que nos persiguen y los que se compaginan con tu palabra y te adoran y te honran, dándote gracias cuando ponemos una prédica tuya. Muchas gracias, Señor, por permitir que llevemos tu evangelio para que sanes a los enfermos y libertes a los cautivos y abra a los sordos el oído y a los ciegos los ojos. Muchas gracias por haberle dado la vista a mi niña, haberle dado el oído a mi niña, haberla puesto a caminar, no importa a cuántos años me tocaba esperar. Allí están los pies de nuestro Señor Jesucristo caminando. Estoy viendo caminando a el Señor Jesucristo con unas sandalias, y sé que es Él porque tiene los 2 huecos en los pies. No viene de frente a mí, sino que va de espalda. Me está diciendo con su caminar, que estoy viendo que va lento caminando. Quiere decir que estaba aquí predicando su palabra, y que a quien dejó llevando y ministrando la alabanza fue al hermano Estanislao Marino, cantando llenaste tú mi vida, le diste una esperanza. Y a quien dejaste ahora fue este cuerpo contando el testimonio de su niña y diciéndole, papá, gracias, despidiendo el programa. Mi padre acaba de salir, acabo de verlo caminando, que va en dirección al lugar de reposo, va a la montaña, donde siempre se sube en los lugares donde estemos, luego que termina de predicar. Muchas gracias, Señor, porque sé que vas a sanar a los enfermos y libertar a los cautivos. Y siempre lo digo y nunca termino de decirlo, como se lo dije al hermano Guille de Ávila, 2013, antes de morir. Y como lo dije siempre cada que escuchaba a mi predicador, que era mi padre espiritual, Héctor de la Cruz, de Puerto Rico, siempre lo digo.
No estás predicando, Héctor de la Cruz, para estos tiempos, así que no te preocupes cuántos pastores te persigan, cuántos evangelistas de todas las iglesias presbíteros y todas las asambleas de Dios lo perseguían y los apaleaban a los dos. No se preocupen que ustedes no están predicando para estos tiempos. Por eso no son bienvenidos ni bien llegados, y lo mismo digo conmigo. Yo no estoy predicando para ti ni para estos tiempos. Yo no estaré predicando porque he sido rechazada en tu corazón, dice el Señor, rechazado cuando lo hice con esta hermana, pero aún si hubiera venido, como le dijo el Señor allá, le dice al hombre, aquel rico Epulón, manda a Lázaro para que me dé agua, la ponga en mi lengua, habiendo él sido un llagoso en el mundo, y le dice él siendo un rico, que me lo mande para que ponga el dedo en mi boca, en mi lengua, un poquito de agua para calmar mi sed. Porque no se quisieron llenar de esa sed en el mundo llamada Jesucristo, el verbo, la palabra, sino que se quisieron llenar solamente de la materia, de los vicios del mundo. Así que yo no sé de cuántas cosas te quieras llenar tú, pero yo sigo mi camino llevando el evangelio de mi Padre, donde Él me sentó y me asentó. Ahí me tengo que quedar. Gracias, Señor, por todas las maravillas que haces, Señor, a tu tierra y a tu territorio, porque todo aquí en esta tierra te pertenece, nada es de nadie. Aunque tengan un título con nombre propio, el día que se mueren no se llevan nada. Así que hoy te bendigo, Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Y hoy aquí, mañana no sabemos, pero tú eres el único que tienes todo poder y toda autoridad. Como bebo y duermo en el día de hoy en los brazos de mi Padre y mi hamaco, en la hamaca que me tienes preparada para recostar mi cabeza. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a usted por haber escuchado palabra de Dios. Le bendiga su economía, su casa, su familia, sus hijos, sus proyectos. Se le multiplique el dinero, las vanaglorias, las vanidades, no las prefiera haber oído hoy palabra de Dios. Gócese con el Señor, dele gracias por usted haberlo hoy conocido, recibido en su corazón, como usted es la hija de Él. Dígale que yo, hijo de Él, también como varón, te recibo en mi corazón, porque mi corazón te pertenece. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Por eso la recibo hoy viva en mi corazón. Apúntame en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte y de la esclavitud de Satanás, Señor Jesucristo. Tú eres el verbo hecho carne que habita en mí. Tú eres la palabra andante caminando. Tú eres la palabra que habla. Así que el que hizo la boca habla, el que hizo el oído oye, el que hizo los ojos ve. Yo creo que tú vas a sanar a mi hija, a mi hijo. Yo creo que tú vas a liberar a mi hija adúltera, fornicaria, mentirosa, que me ha engañado y me ha tenido engañada todo este tiempo. Yo sé, Señor, que tú vas a redimir a ese yerno, a esa yerna. Yo sé que tú vas a sanar a mi nieto, a mi nieta, a mi hija, a mi hijo. Yo sé que tú vas a sanarme a mí, quizás paralítico, parapléjico, mudo, sordo. Yo sé que tú vas a hacer esto o aquello con mi amiga, con mi amigo, con mi vecina o con mi vecino. Yo no sé qué petición tengas tú ahora para el Señor, pero no te preocupes, lo hará. Lo hizo ya, te lo aseguro, que lo vi caminando ya de espalda yéndose. Dije, es mi Señor Jesucristo, y va saliendo. Y me respondió, sí, hija, acabo de sellar mi palabra, ahora despide tú a mi pueblo, que mi palabra se encarga de sanar y de liberar, porque la verdad fue la que se habló. Amén y amén. Muchas gracias, amigo y amiga. Gracias a todos los que alabaron al Señor. Hoy en día no estabas cantando, hermano Marino, para gente del pasado, sino para gente de este presente y del futuro. Tu hermano Héctor de la Cruz, que estás descansando. Ya nuestro hermano Marino todavía está ancianito, pero vive aquí todavía en el mundo. Pero nuestros otros que se han ido, el hermano Gigi de Ávila, el hermano Tibi Yoshua de la iglesia en África. También nos despedimos de él porque se lo llevó el Señor el año pasado.
Muchas gracias, hermano, por mi mentor, Tibi Llosa. Yo sé que lo tienes en tus brazos cargándolo por las buenas maravillas que hicieron en la tierra, perseguidos por todos, casi al asesinato y a la matanza. Los estuvieron posteando a los tres, Gigi de Ávila, Héctor de la Cruz y al hermano Tibi Llosa de la Iglesia de África. Bendito sea el Dios Todopoderoso que lo cuidó y murió fue de un infarto y no asesinado. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Madre. Respiración de la vida en la iglesia de la Escoan, en África, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en Nigeria. Gracias, Señor, en Colombia. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por orar por las iglesias de estos hermosos pastores que se fueron con el Señor y el adorador Marino. Le damos gracias a nuestro Dios porque ha permitido, para la gloria y honra del Señor, que todavía esté vivo cantando alabanzas para Dios, trayéndonos sus recuerdos. Maravilloso Padre, mi alma te adora. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén.